Muy buena gente, bienvenidos a todos a nuestro cuarto episodio del podcast El Rincón del Fútbol. Hoy estamos con un invitado súper especial, Raúl Cáceres. Bienvenido a nuestro podcast. Muchas gracias por aceptar la invitación. Yo soy Eric Toews y me acompaña Mati Keller para esta nueva edición de un podcast. Antes de arrancar, quiero agradecer a Global Trading por acompañarnos en este nuevo episodio. Bueno, Raúl, queremos empezar hablando de tu infancia, tus inicios en el fútbol. Sos hijo del legendario Virginio Cáceres. ¿Cómo se siente ser hijo de un futbolista? ¿Y fue una presión o una ventaja para vos? La verdad que primero un orgullo enorme, ¿verdad? De verle a mi papá, o sea, la carrera que él hizo y el cariño que la gente le tiene. Entonces, a mí eso como que me inspiró desde chiquito, ¿verdad? Así es que muy feliz de que mi papá haya hecho la carrera que hizo. Y aparte, yo creo que no hay una persona que habla mal de él afuera del fútbol, entonces es muy satisfactorio eso, tener ese concepto de una persona, ¿verdad? Y la otra pregunta, ¿cuál era? De tus inicios, ¿cómo arrancaste? Ahí en el barrio al lado de mi casa había una canchita de fútbol y ahí con los vecinos, con los amigos, le metíamos todos los días, con lluvia, con sol. Salíamos del colegio, lo primero que hacíamos era cambiarnos rápido ya para ir a jugar antes que oscurezca, entonces ya fue así los primeros chutes en el barrio. Qué genial. ¿Y cómo fue tus comienzos ya dentro de algún club, haciendo inferiores, en la cantera de las inferiores de los clubes? ¿Y cuándo empezaste a sentir que realmente podías dedicarte al fútbol? Y yo empecé a tomarlo en serio cuando tenía 13 años más o menos. Empecé me fui a Olimpia, a la inferior de Olimpia, y hice la prueba, me quedé. Entonces a partir de ahí como que se empezaron a encaminar las cosas para tomarlo como tiene que ser, ¿no? Porque si uno quiere llegar de chico a triunfar o por lo menos llegar a primera, tiene que sacrificar muchas cosas, dejar de lado, encuentro con los amigos o viajes y todas esas cosas. Entonces ya de esa edad más o menos me fui metiendo bien en serio y la verdad que no me arrepiento de nada de eso. Claro, ¿y vos de los inicios ya jugabas de lateral? No, eso se fue dando después con el correr de los tiempos. O sea, yo jugaba más en el medio campo, jugaba más volante por derecha, volante central. Siempre tuve buen recorrido y con el correr del tiempo en las inferiores, creo que era sub-17, que un compañero se lesionó, el otro se le suspendió y ahí un entrenador me pidió una mano. Claro. Para jugar lateral derecho, le dije que sí, jugué bien y de ahí ya no salí más, me quedé ahí. ¿Cómo toma un futbolista eso de que el profe te pide cambiar de la posición habitual? Vemos mucho en el fútbol de hoy en día Valverde jugando en todas las posiciones del campo, Camavinga, Kimmich, muchos jugadores hicieron ese paso de mediocampista también a lateral. Sí. ¿Cómo toma eso un jugador? Y depende, o sea, a mí me pasó de chico por suerte, entonces yo quería jugar, y de por ahí la competencia en el medio era más difícil y se me abrió esa puertita de lateral y creo que la aproveché bien, o sea, fui aplicando conceptos que por ahí yo no tenía antes, después tenía también a mi papá que conocía bien la posición, entonces eso ayudó muchísimo y con el correr de los partidos uno va mejorando, agregando cosas y ahí ya una vez que me quedé, me adapté bien a esa posición. Qué genial. Y ahí fuiste llegando la formativa completa, la reserva y llegas a primera en el 2011. ¿Cómo sentiste esos primeros meses jugando para el primer equipo? No, la verdad que fue una sensación muy linda porque era el sueño de pibe, ¿verdad? Llegar al club del que uno es hincha y más con la presión que es defender la camiseta de Olimpia, tenía el apellido también atrás, entonces de por ahí te miran con una lupa o te dan más atención. Claro, exactamente, esperando lo mismo o algo más. Entonces siempre tuve eso, ya inferior, ¿verdad? Pero no lo tomé como un
tipo como un peso, sino como un desafío, porque eso tipo me motivaba a mí a querer mejorar día a día, a tratar de ser mejor. Entonces, por ese lado para mí que creo que lo pude llevar de la mejor manera. Sí. Genial. Y esos primeros meses que fuiste entrando al primer equipo, ¿cómo era tu día a día? ¿Ustedes entrenaban mucho, salías igual con tus amigos o ya era totalmente el club? No, a ver, siempre traté de mantener una vida normal, o sea, como venía haciendo. Sí, ya el anonimato quedó de lado, porque acá en Paraguay se consume mucho lo que es Olimpia, lo que es Cerro. Entonces uno cuando por ahí juegan esos equipos ya desde chico se te mira diferente. Entonces la verdad que no cambió nada. Traté de mantener siempre mi rutina, traté de sacar el jugo a todo ese plantel que tenía ahí en ese momento en Olimpia, y la verdad que fue muy provechoso para mí. Me hubiera gustado jugar más en ese momento, pero son cosas del fútbol que uno tiene que respetar los procesos y los momentos, ¿verdad? Y después de ese paso del histórico título también en 2011 de Olimpia, ¿cómo viste esa pequeña etapa también de tu primer título como profesional? ¿Y qué enseñanzas te dejó también eso? No, fue muy, muy hermoso. La verdad que era una época en que Olimpia tuvo una sequía de 10 años sin salir campeón local. Y volver a salir campeón, la verdad que ver toda esa gente festejando el camino del estadio a Paraguno, ese mar de gente ahí frente a Marija López, fue una cosa loca. Aparte teníamos un plantelazo. Estaba Martín Silva, Orteman, Marín, Julio Cáceres, o sea, gente grosa de experiencia que fueron los que nos guiaron a nosotros para apoyarlo a ellos. Hay una camada de jóvenes también que estábamos, era yo, Richard en su momento, Piru Contreras, Luis Neri Caballero también. Entonces creo que nosotros fuimos aprendiendo de ellos, siguiéndole a ellos, y por suerte se dio una mezcla entre gente grande y gente joven que dio resultados. Sí. Luego de ese año, después de toda esa locura de tu primer título, pasás a ser jugador del Sportivo Carapeguá. ¿Cómo se da esa situación? ¿Cómo fue tu salida de Olimpia? ¿Y fue una decisión también difícil para vos o cómo fue todo? Fue difícil, porque ya llegó el siguiente año, 2012, y había pasado un semestre y yo no jugué un solo partido literal, no jugué. Un minuto, y decía, pucha, yo tengo que jugar. Necesito mostrarme, necesito agarrar confianza. ¿Cuántos años tenías vos ahí? Tenía 20 para 21. Ya. Y, o sea, es que literal no me quería nadie. Así, o sea, buscaba un equipo, qué sé yo, estaba en primera para jugar. En ese entonces estaba Independiente de Campo Grande. No, estamos llenos, qué sé yo. Estaba Rubio Ño, estamos llenos. Y el único que me quería era Carapeguá. Y yo no me quería ir a Carapeguá. No me quería ir. La distancia, viste, de Carapeguá, claro. Son 90 kilómetros. De ir y volver, porque no había para quedarse a dormir ahí. Sí. Entonces, averigüé con colegas que estaban ahí. Me dijeron, sí, vení, estamos medio complicados con el tema del descenso, pero vamos a pelear, tal. Y el último día libre de pase dije, bueno, me voy, necesito jugar. ¿Vos eras jugador libre? No, era jugador de Olimpia. De Olimpia. Sí. Entonces voy, y el equipo estaba en zona de descenso, y yo llego un viernes, comienza el domingo el campeonato, y no jugué ese primer partido. Después jugué los 21 partidos de ese campeonato en Carapeguá. La última fecha nos salvamos del descenso, así que fue un semestre redondo en Carapeguá. Terminó bien. Terminó súper bien. Y ahí le pedí a la gente de Olimpia que me vuelva a prestar un año más a Carapeguá. Okay. Porque yo quería seguir manteniendo ese ritmo y o sea, para mí era una vidriera porque estaba jugando. Okay. Y estaba jugando a un buen nivel. Sí. Entonces le pedí a la gente de Olimpia no tuvo problema y me prestó un año más a Carapeguá. O sea, en el 2013, cuando Olimpia llega a la final de la Libertadores, sí. ¿Vos eras jugador de Olimpia? Sí. Pero jugando en Carapeguá. Sí, exactamente. Y ¿cómo viste eso? No, o sea, te cuento que yo hacía todos los días Asunción Carapeguá, o sea, era 1 hora y media para ir, 1 hora y media para volver, y éramos casi todos los que hacíamos eso. Entonces nos juntábamos entre 4 o 5 compañeros, estacionábamos en un supermercado, y bueno, un día en mi auto, otro día en tu auto, otro día en tu auto. Entonces es la única forma
de ahorrar dinero, combustible, mantenimiento, todo. Entonces hacíamos eso y en 2013 en la final yo recuerdo que nosotros entrenamos en Carapeguá, creo que terminó las 5:30 de la práctica y ahí directo de Carapeguá al Defensores. ¿En serio? ¿Se van a la cancha? Sí. Híjole. Y llegamos, yo creo que llegué 6:30. Sí, 6:30, el partido era 9:30 y no había lugar. O sea, tuve que... Entré en la preferencia en un pasillo allá arriba de la escalera parado. O sea, estuve parado 5 horas, pero... ¿Vos ya eras conocido en esa época? Sí, ya era conocido porque yo había jugado en Olimpia y estaba jugando en Carapeguá, entonces la gente me conocía. Sí. Pero estaba ahí parado, sí, me fui porque no me podía perder una final de Libertadores. Y esa campaña creo que fui a casi todos los partidos de Olimpia, siendo jugador de Carapeguá, o sea, jugando en Carapeguá. Sí. Claro, y de ahí, después de Carapeguá, pasás a Sol de América. ¿Cómo viviste esa experiencia? Fue muy lindo, la verdad que fue una confirmación de lo que yo venía haciendo en Carapeguá. Entonces yo ahí ya no era jugador de Olimpia, ya había quedado libre y yo aprecio a la gente de Sol, un club muy serio, que no te hace faltar nada, profesionales 100%. Y la verdad que fue, como te dije, fue una confirmación porque estuve 2 años en Sudamérica y en esos 2 años jugué todos los partidos. El equipo volvió a clasificar a una Copa Internacional, creo que después de 20 años, una cosa así. Esa fue la época donde Sudamérica tenía varios cracks, ¿verdad? Sí. Con Ceballos. No, estaba Sasá, Mingo, sí, esa época. Nelson Romero, o sea, tenemos un equipazo, la verdad. Sí. Y había llegado Garnero, que fue la primera experiencia de Garnero en Paraguay. Sí. Y fue la verdad que no fue superior. Bueno, y después de esos 2 años en Sudamérica llega una etapa capaz novedosa para vos y te ficha Cerro. O sea, el eterno rival de Olimpia, vos siendo hincha y ex jugador de Olimpia, ¿cómo sentiste ese paso al clásico rival? Y fue medio, no complicado, pero sí pensé mucho, o sea, pensé mucho y en casa, mi papá y mi hermano, ellos fueron los que me convencieron para no dudar de ir a jugar a Cerro. La verdad que yo como que siempre tenía el deseo de volver a Olimpia, ¿verdad? Y apareció lo de Cerro y los dos me dijeron, no, si andaba con los ojos cerrados, es un equipo grande, es la misma presión, qué sé yo, o sea, la misma responsabilidad, entonces, y los equipos grandes por ahí no te buscan 2 veces, ¿entendés? Claro, cierto. Entonces tenés que aprovechar y dije, sí, vamos a meterle y la verdad que no, tampoco me arrepiento de ese paso por Cerro que fue muy lindo para mí. Claro, que es donde mucha gente critica también al futbolista, pero al final es un trabajo. Sí, obvio, un trabajo, si alguien te da una gran oportunidad, es algo que no puedes dejar pasar. O sea, uno siempre busca lo mejor para su carrera y para su vida. Claro. Entonces ir a Cerro ya ha representado una mejora económica, un salto de volver a jugar, qué sé yo, Copa Libertadores, de tener una... En lo futbolístico también. Claro, exactamente, de volver a competir internacionalmente, de volver a jugar en estadios llenos, entonces con gente, con presión, que eso es lo más lindo que hay dentro de la cancha. Entonces se me abrió las puertas de Cerro y la verdad que súper bien. ¿Cómo fue la reacción de tus amigos, de tu grupo de amigos o de amigos de ex jugadores de Olimpia cuando se enteraron que iba a ir a Cerro? Entre colegas sin problema porque sabemos que puede pasar. Claro. O sea, no. De por ahí sí, los amigos de fuera del fútbol que dicen, no, ¿cómo te vas ahí? O sea, los cerristas se pusieron contentos, los olimpistas se enojan un poco, pero es normal, pasa en todos lados, ¿verdad? Claro. ¿Y hubo algún momento en tu carrera, no específicamente de esos años, pero en tu carrera donde vos sentiste que tuviste que dar un esfuerzo extra para que se te valore más? No sé si un esfuerzo extra, porque, o sea, yo siempre me caractericé por dar todo de mí, o sea, no porque un grupo de personas no le guste como yo juego, como yo soy, iba a hacer que yo cambie, ¿entendés? Siempre, en todos los clubes donde pasé, creo que dejé una buena impresión, creo que todos me consideraron un buen profesional y eso se vio reflejado durante toda mi carrera, así es que siempre fui una persona que... A ver, si vamos a hacer una cosa la tenemos que hacer bien y dejando todo de sí, porque si vamos a hacer más o menos
no vas a llegar a ningún lado. Entonces siempre dejé todo a mí. Estuviste 4 años en Cerro en total, ganaste 2 títulos, jugaste Copa Libertadores, Copa Sudamericana. ¿Qué es lo que te llevas de esa etapa de Cerro? Si me permitís preguntarte lo mejor y lo peor de esa etapa. No, y lo mejor son los títulos. Por ahí ese segundo título de 2020 yo ya no me sentí tan parte porque me tocó salir porque justo vino la pandemia. Entonces claro, yo en el medio de la pandemia me vino la propuesta de Cruzeiro y acepté ir. Pero sí, en el primer título sí de 2017 fue muy importante. Y la verdad que me quedo con el cariño, el respeto. Siempre la gente de Cerro me trató súper bien, con respeto. Cuando fuimos a jugar ahora el clásico en La Hoya, el último clásico, me esperaba un clima más hostil hacia mi contra. Y la verdad que no súper bien. Me trataron súper bien. Obviamente los empleados, la gente que me conoce, sí, súper bien. O sea, siempre se mantiene una relación. De por ahí esperábamos un poco más de insultos de la gente, pero por suerte súper bien. Entonces tengo un respeto muy grande hacia Cerro. Bueno, después de esa etapa en Cerro te vino una propuesta del Vasco da Gama de Brasil. ¿Cómo fue ese pase de Cerro a Vasco y cómo fue tu experiencia en Brasil por primera vez? Y era algo que yo estaba buscando. Ya me sentía que ya había llegado a mi techo en Cerro y necesitaba un nuevo desafío. Entonces, hablando con mi representante de ese entonces, apareció la propuesta de Vasco y sinceramente no dudé porque era ir a jugar al fútbol brasileño, al mejor fútbol del continente. Claro. Y quería vivir esa experiencia. La verdad que fue linda experiencia, que yo la viví en 2 partes, porque el primer semestre mío fue muy bueno ahí, jugué muchos partidos, ganamos la Taza Guanabara, que es parte del estadual. Sí. Y después del segundo semestre, antes de que termine el semestre, lo sacan a un entrenador, viene otro entrenador que como que me dejó de lado, me llevaba siempre suplente pero no me hacía jugar. Claro. Y jugué muy poco el segundo semestre, entonces por eso lo divido en dos. De dos maneras. Sí, de 2 maneras. Sí. Y la situación del club también no era la mejor. Muchas deudas que yo no sabía, que si por ahí sabía, no sé si me iba a ir, pero son esas experiencias que a uno le sirven para hacerse más fuerte, para saber sobrellevar las cosas, porque era la primera experiencia afuera y estaba solo, era mi esposa, yo, mi hijo recién nacido y fue una experiencia que sirvió para aprender. Claro. ¿Y cuál fue la diferencia más grande que notaste en el fútbol paraguayo y el brasileño? Hay mucha diferencia. Sí, mucha diferencia. La dinámica, eso fue lo primero. Que yo en las primeras prácticas sentía que yo era, o que yo estaba un cambio o 2 cambios más abajo que ellos. ¿En serio? Sí. Así lo... Sí, ellos agarraban y parece que, te juro, metían una marcha más y se iban así. Y yo me miraba así. Y éramos 2 extranjeros más. O sea, era yo y 2 extranjeros más. Y le preguntaba, ¿pero esto es así? Sí, es así. O sea, y tenía todos los datos del GPS y yo miraba, pero yo corro, inclusive corría más que ellos, la misma velocidad. Claro. de correr, pero la dinámica con la pelota y los pases, la técnica. Se nota muchísimo. Pero eso sí, una vez que vos te adaptás a eso es hermoso. También notas el cambio de nivel en tu juego. Sí, una vez que vos entras en la misma secuencia de ellos, te sentís bien, y una vez que empezás a competir también es otra cosa, totalmente otra cosa. En todos los sentidos. Obviamente económico, pero en logística y en hinchada. Infraestructura, sí. Todo. O sea, todos los partidos fuera de casa sos visitante, jugás contra... Está lleno siempre. Personas, sí. Y la verdad que hay ambiente hostil también, o sea, te hacen sentir que sos visitante de verdad. Y está muy bueno. El fútbol brasileño para mí es la mejor liga del continente. Y vos después seguís en la mejor liga del continente con Cruzeiro y América Mineiro. ¿Cómo viviste estos años que estuviste jugando por allá? Y en algún momento también
ya te entraron las ganas de volver a jugar a Paraguay? La verdad que ir a Belo Horizonte fue muy lindo, porque el pueblo mineiro, la gente de Belo Horizonte, es muy parecida al paraguayo. Son receptivos. Esa es la diferencia entre el carioca de Río de Janeiro y el mineiro. El carioca es más frío, más como que se cree a ver, los brasileños dicen que Río de Janeiro sería hermoso sin los cariocas. En serio, así lo... Así. Entonces fue un poco más complicado el tema de relaciones con las personas de ahí. Pero una vez llegamos al Horizonte y ya la gente te recibía, te invitaba a la casa, vamos a comer un asado, veníamos del partido, ¿entendés? Entonces te hacen sentir como si fuera que vos sos de ahí. Y estuvimos ahí casi 3 años y fue muy lindo, o sea, nos quedamos con recuerdos muy, muy lindos y después de casi 3 años ahí, sí, decidimos volver con la familia a Paraguay porque queríamos que mi hijo esté un poquito más cerca de la familia, claro, estábamos muy solos allá. De por ahí en un día libre éramos solo nosotros 3 y no teníamos yo agarré el auto y íbamos a la casa de los abuelos, los amigos. Claro, no había eso allá. No había eso allá, entonces como que eso pesó un poquito para volver a Guaraní después. Sí. Y justamente volviste a Paraguay para jugar en Guaraní. ¿Cómo se dio también ese traspaso? ¿Y qué sentiste al volver por fin a Paraguay después de 3 años? Y fue una cosa muy rápida porque yo estaba en América y estaba teniendo una buena temporada. Habíamos jugado Copa Libertadores con América. El Brasileirão creo que terminamos 10º y por un punto no volvimos a clasificar a Libertadores. Y yo creí que iba a renovar, o sea, estaba ahí como que demoraba en el tema de la renovación y yo me encapriché y ellos me querían dar 1 año, yo quería 2 años, esos negocios tira de afloje. Claro. Y ahí apareció Guaraní, mira, nosotros vamos a dar 2 años, económicamente no es lo mismo, pero te vamos a... Claro. Y ahí bueno, empezó también el tema familiar, sí. Entonces bueno, dijimos vamos a Guaraní, que por ahí nos da estabilidad y también queríamos estar en casa, entonces... Ahí decidimos volver a Guaraní. Fue una linda, o sea, en lo futbolístico fue muy bueno, sí. Porque yo quería volver a estar en el ruido del fútbol paraguayo. Sí. Y que me parecía algo raro porque yo estando afuera jugaba y no estaba en el ruido acá porque quería ser considerado por la selección. Sí. Y me tocó, bueno, decidí volver para eso y hice una buena campaña Guaraní. Me tocó estar también en muchas, ¿cómo le dicen a la preconvocación? Claro. En la lista de los reservados, sí. Que siempre me avisaban, estaba en la lista de reservados, entonces te van a convocar y después al final nunca me convocaban. Sí. Pero por lo menos llegué a estar en el ruido de vuelta. Y después volvés a Brasil, al Vitória. En esta etapa fuiste titular en casi todos los partidos. ¿Vos considerás que esta fue tu mejor versión como futbolista en Brasil? Podría decirse que sí. Esos 2 años de Vitória, el primer semestre sí fue un poquito complicado porque tuve que hacerme una cirugía que nunca me había hecho en mi carrera. Me hizo una artroscopía y estuve como 2 meses y medio afuera. Pero después volví y hubo cambio de entrenador, el entrenador que llegó al club. La verdad que no me conocía, pero me dio toda la confianza y desde ahí, o sea, tuve 1 año y medio buenísimo. De muy buen nivel compitiendo contra los mejores equipos de Brasil, entonces la verdad que sí, considero esa etapa en Vitória creo que mi mejor versión en el fútbol brasileño. Ya que hablaste de la cirugía que tuviste, la operación, ¿cómo mentalmente un futbolista se recupera de lesionarse de gravedad, saber que estaba fuera tantos meses y que después vas a volver y quizá algún compañero estuvo con buenas actuaciones y no sabes si volver al equipo titular? Y es medio complicado, la verdad que porque en principio a mí me habían dicho que en 1 mes ya iba a volver y se complicó un poquito, entonces se demoró un poco más y uno sabe que puede perder el puesto, que como dijiste, entra otro compañero que está bien, el equipo gana, entonces uno tiene que esperar su oportunidad de vuelta, tiene que seguir entrenando, rompiéndote hasta que te toque tener esa chance. Lo bueno que en Brasil hay, como tenés mucha competencia, muchos partidos seguidos, el desgaste
Las suspensiones por tarjeta, allá con 3 amarillas está suspendido. Entonces hace que haya mucha rotación. Entonces eso ayuda a volver a tener otra vez los minutos que uno necesita para poder jugar. Después de 2 años en Vitoria, volvés otra vez a Olimpia, que fue este año, a comienzo de año. ¿Cómo sentiste la vuelta a Olimpia? ¿Cómo recibió la noticia tu familia y la gente también en el país? Y la verdad que fue difícil, porque estábamos en Salvador, ahí es una ciudad hermosa, donde la familia se adaptó súper bien. Tenía la posibilidad de renovar un año más con Vitoria y apareció la propuesta de Olimpia ya, creo que fue en octubre del año pasado. Se contactaron conmigo, Ari Masi, que es el gerente deportivo, entró en contacto conmigo, me manifestó el proyecto del club y la verdad que siempre quise volver a Olimpia. Sí. Fue un deseo que siempre tuve y dije que este era el momento, porque volvía de Brasil jugando, no estando allá sin jugar. Claro. Entonces yo quería volver bien, siendo protagonista, siendo importante. Y por suerte se dio así, suerte se dio un semestre perfecto, donde fuimos campeones con mucha diferencia. La Sudamericana también clasificamos primero, así que fue un semestre redondo y un regreso soñado, vamos a decirlo. Sí, yo también viendo desde afuera del mundo de fútbol, se cuestionó mucho tu venida a Olimpia. Sí, muchísimo. Mucha gente no estaba de acuerdo, quería que otra gente esté en ese puesto. Y yo creo que callaste muchas bocas en ese sentido, porque nadie esperaba el rendimiento tan alto, jugando tantos partidos seguidos y en tantas competencias. Y eso para mí fue lo más satisfactorio, claro, porque yo sabía que iba a callar muchas bocas. No lo digo siendo arrogante ni soberbio, claro. Porque, como te dije, yo estaba jugando en Brasil, estaba compitiendo contra los mejores y yo sabía que iba a volver a tener ese nivel acá. Entonces sabía que cuando me hicieron la presentación en el club, o sea, la presentación en las redes sociales y todo eso, yo estaba fuera del país, estaba de vacaciones, y ahí le dije a mi señora, bueno, ahora se acabó nuestra paz, nuestra tranquilidad, pero lo único que estoy seguro es que voy a cerrar muchas bocas. Le dije en otros términos más no tan formales, pero le hice saber eso y quedó demostrado. O sea, y ahora tengo un desafío, ¿cómo sería? El doble de mantener eso, porque claro, eso es lo más difícil. Y aparte Olimpia te exige día a día, tenés que matar un león por día, esa es la frase, y lo que ya hicimos el semestre pasado quedó atrás y ahora con todo de vuelta en lo que queda este año. Y el tema de jugar tantos partidos en tan pocos días, o sea, los fines de semana apertura, entre semana sudamericana, muchas veces entre semana también partidos que quedaron pendientes. ¿Cómo manejas eso, el nivel físico tuyo también? En ese sentido siempre fui bueno físicamente, o sea, mi cuerpo se recupera muy bien. Okay. Sí, cambié muchas cosas que antes por ahí hacía o no hacía y ahora hago. Le doy mucha importancia al sueño, a la alimentación por sobre todo, porque antes de por ahí se terminaba un partido y me quería comer un asado, me quería comer otra cosa, me quería tomar una botella de vino y no, ahora no se puede. O sea, el cuerpo necesita recuperarse de la mejor manera si uno quiere seguir teniendo el performance en un alto nivel. Entonces eso aprendí en Brasil también con la secuencia de los partidos y era lo que yo ya estaba acostumbrado, entonces de ese lado no me costó mucho. ¿También pensás que influyó, viste que saliste de Olimpia, fuiste a Cerro, volviste a Olimpia? ¿Pensás que eso influyó mucho en la mentalidad de los hinchas olimpistas que no te querían en el club al comienzo? Sí, 100%. Y aparte mi primera salida del club, o sea, yo salí no jugando mucho y lo poco que jugué por ahí no fue el nivel que yo quería también, claro. ¿Entendés? O sea, yo me sentía que en ese momento no estuve a la altura de lo que era la institución y por eso quería esa revancha. Entonces, con eso y más el hecho de pasar a Cerro y de por ahí hacer un clásico, festejar otro gol en un clásico, eso sí el hincha te hace
te hace saber, pero por suerte con las actuaciones de partido a partido fui dando vuelta a eso. Sí. Bueno, Raúl, hablando un poco sobre un tema muy actual, ya que estamos en época de mundial, vos llegaste a ser convocado a la selección con Ramón Díaz. Primeramente, ¿cómo recibiste esa noticia? Y después una pregunta aparte, ¿qué sentís que tendrías que haber hecho diferente para llegar a tener más partidos con la selección? El primer llamado fue estando en Cerro, y la verdad que muy contento porque yo había llegado recién a Cerro ese semestre y tuve mucha continuidad, porque fue un semestre medio complicado, llegamos muchos refuerzos, un entrenador nuevo que era Farías, el venezolano, pero él me tenía muy en cuenta, me hacía jugar mucho y fue también un semestre muy cargado porque había Libertadores y torneo local, entonces yo lo tenía a Carlos Bonet en el puesto también compitiendo con él. Y Farías me hizo jugar mucho de volante por derecha, entonces tenía ese espacio donde yo podía demostrar lo que yo podía hacer. Y la verdad que muy contento con eso. Y no sé, la verdad que no cambiaría nada. Sinceramente, a veces me sorprendía el hecho de no ser considerado porque, volví a Guaraní y hice un buen año como para ser considerado en la selección. Volví a Brasil y volví a jugar en la Serie A y compitiendo en la mejor liga del continente y tampoco era considerado. Entonces, más no sé qué tendría que hacer. Capaz irme a Europa y jugar en la liga, qué sé yo. En esa época faltaban laterales derechos en la selección. Exactamente. O era un momento en que muchos tenían chances. Sí. Y ¿por qué yo no? O sea, sí. Yo estoy acá compitiendo contra los mejores, ¿por qué no darme la chance? Claro. ¿Te sentiste muchas veces infravalorado por parte de la dirigencia de la APF? No de la dirigencia, sino de los entrenadores de turno, vamos a decirle, porque ellos son los que hacen la lista, ellos son los que convocan y creo que si de por ahí, no sé, si miraban un poquito ahí, mira, ahí estaba Gustavo Gómez, Junior Alonso, mira, está Raúl también jugando con ellos. Claro. Vamos a darle una chance. Porque como dije, muchos jugadores tuvieron su chance, no sé por qué no me tocó a mí, la verdad que no sé, pero son cosas que pasan, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo ves el momento actual de la selección? Y primero que nada feliz por el hecho de clasificar, porque nosotros creo que todos estábamos esperando eso por mucho tiempo y nada, ojalá que la selección llegue lo más lejos posible. Estamos todos esperanzados en que por lo menos ojalá que se repita lo de Sudáfrica por ahí 2010, así que vamos a ver qué pasa. Está complicado con los rivales, pero ojalá que la selección pueda pasar. Sí. Bueno, dejando un poco de lado todo el mundo del fútbol, ¿cómo es tu vida personal hoy en día? ¿Cómo manejas tu tiempo? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Contanos un poco sobre eso. Estoy aquí, a ver si no estoy trabajando en el club, casi siempre estoy en casa, me gusta mucho quedarme en casa, descansar, hago mucho énfasis en la recuperación de los entrenamientos, trato de, cuando no estoy muy cansado, de entrenar a contraturno también para compensar en el gimnasio, y después sí, acompañar a la actividad a mi hijo, a mi esposa que están en el día a día y también, y a veces por el tema del fútbol uno no puede estar en actividades que se llevan escolares o campeonatos, torneos de colegiales, todo eso, y trato de cuando tengo un tiempito libre de aprovechar con ellos. ¿Sos muy familiero? Sí, me gusta pasar tiempo con mi familia. Soy muy casero. ¿Ah, sí? Sí. Me gusta salir mucho. Buenísimo. Al ser hijo de un ex jugador, como ya hablamos un poco al comienzo, ¿vos sentís que eso puso más presión sobre vos o te facilitó los inicios en el fútbol? No, había, no sé si presión, pero sí había como te dije hace rato, una mirada más... Claro, te medían con otra vara. ¿Cómo así? Exactamente, tipo, no, este es el hijo de, hay que ver qué hace, hay que ver qué, o sea, tanto para lo bueno como para lo malo, claro. ¿Entendés? Entonces, o sea, me acostumbré a eso y después ya lo fui sobrellevando de manera natural, ¿verdad?
Ahora creo que ya no se mira más con eso y se mira más por lo que uno hace dentro de la cancha. ¿Qué planes tenés para tu futuro, dentro y también fuera del fútbol? Supongo que no, pero no sé si estás analizando la opción del retiro ya. ¿Y qué planes así tenés para el futuro? Y a ver, o sea, mi idea, si me preguntabas hace 5 años, era retirarme con 36, pero 36 ya cumplo el año que viene, entonces como que esa idea vamos descartando. Okay. Tengo contrato hasta final del año que viene con Olimpia y a ver, la idea mía es tratar de mantener el nivel que tengo, poder, si Dios quiere, renovar un año más y ahí sí empezar a considerar el tema del retiro, porque me gustaría terminar donde todo comenzó, entonces... O sea, ¿tenés pensado retirarte en Olimpia? Esa es la idea. Okay. Si se puede, bienvenido sea, si no, si me siento bien todavía, me gustaría seguir jugando en otro equipo, pero la idea es esa. Okay. Perfecto. Genial. Si hoy le ves al Raúl que estaba en las formativas, o igual cualquier otro chico que esté jugando en las formativas, ¿qué consejo le darías? A ver, que sea persistente. Yo creo que eso fue lo que me caracterizó durante toda mi carrera. Dependiendo de todo, de cualquier momento, estando bien, estando mal, siempre seguir tu objetivo, tu foco, no tratar de no salirse mucho de eso, que eso a la larga te va a dar resultados. Para ir terminando, ¿qué sueños tenés para el futuro fuera del mundo del fútbol? Fuera del mundo del fútbol. Y la verdad que no estoy pensando mucho en eso, estoy pensando más en aprovechar lo más que pueda lo que es el mundo del fútbol, porque sé que al menos la etapa como jugador se termina pronto, así que estoy tratando de aprovechar y disfrutar lo máximo que pueda dentro de eso. Perfecto. Para terminar, tenemos unas preguntas rápidas. Te vamos a ir haciendo las preguntas Mati y yo por turno. Y tenés que responder rápido, sin pensar y sin muchas vueltas. Dale, empiezo. Ídolo de la infancia. Mi papá. El mejor lateral derecho del mundo hoy. Hakimi. El mejor jugador paraguayo en actividad. Julio Enciso. ¿Qué fue más difícil, adaptarte a jugar en Brasil o volver al país? Adaptarme a jugar a Brasil. El extremo más difícil que te tocó marcar. ¿Puedo decir varios o tiro uno? No, dos. Dos te digo. Y Everton Cebolinha, que estaba en Flamengo, que era de gremio, de selección. Y Soteldo. Soteldo, sí. ¿El estadio más lindo en el que jugaste? Maracaná. El partido de tu carrera que más recordás. El de contra Meliano que salimos campeones. La mejor camiseta que cambiaste con un rival. Arrascaeta Flamengo. El mejor jugador con el que compartiste equipo. Rafael Sois. El mejor DT que tuviste. Peluso. Gerardo Peluso. ¿Hincha de Olimpia de chico o por el apellido familiar? Hincha de Olimpia de chico. ¿Mate, tereré o café antes de un partido? Antes de un partido, café. Sí, claro. ¿Una serie o película favorita? Serie... La precuela de Breaking Bad, Better Call Saul. Buenísimo. Un ídolo fuera del fútbol. Y me gusta mucho el básquet y Michael Jordan podría ser. ¿Tu mayor logro hasta hoy? Ser padre. Un sueño pendiente en el fútbol. Ser campeón internacional con Olimpia. Bueno, muchísimas gracias, Raúl, por tu tiempo. No, cuando guste. Este fue el 4º episodio de nuestro podcast El Rincón del Fútbol con Raúl Cáceres. Muchísimas gracias. Gracias. Ahí estamos. Bien ahí.